¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Una edición más de Radar Mi Pyme, este espacio sumamente importante para todas las personas que están, obviamente, en el rubro. Y por qué no interesarnos todos como país, porque tenemos que entender que, imagínense, prácticamente un 98% con respecto a lo que es la fuerza ya del país, están evocados en lo que son las MIPYMES y que saber cómo se están manejando, cómo están trabajando y más todavía ante esta situación, varias cuestiones que se van generando. Pero antes de arrancar, nosotros tenemos que comentarte que estamos con 31 grados en la temperatura en este martes, es bastante agradable dentro de todo. Y por cierto, antes de empezar también tenemos que comentarte un poquitito y hablarte de Tigo, sí señora, señor, porque en Tigo Business respaldamos tu empresa, por eso por nuestro plan, por supuesto, de backup, aseguramos la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos en las 24 horas del día, los 365 días del año. Ingresa a Tigo, a business.tigo.com.py para más información. Así que ya sabes, Tigo Business, una solución para cada negocio. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que es materia ya de Radar Mi Pyme, como todas las tardes. En este sentido vamos a estar hablando justamente de los efectos de la informalidad. Atención a este tema, muy importante. Y también la realización de eventos clandestinos, y también vamos a tratar un poquitito todo lo que tenga que ver con eso, para poder hablarnos un poquito más con propiedad y ya con datos, con números y con la situación bastante clara que están pasando. Ya nos están dando toda esa conexión directa, lo digo mejor, está acompañándonos esta tarde y le agradecemos muchísimo ese tiempo, la oportunidad, el espacio que nos está brindando ya directamente la vicepresidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, la señora Sonia Cáceres. Muchas gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias, Nadia. Gracias a ustedes por preocuparse por este sector tan grande que da trabajo a este país, ¿verdad? Que es el 82% de la fuerza laboral y el 75% de la fuerza económica del país. Asimismo, por eso siempre uno debe dejar que hable quien sabe con los porcentajes, con los números. Sabemos que es una gran parte de la fuerza laboral de nuestro país, pero por supuesto tenemos que saber también precisamente. Hablando ya en materia de informalidad, hablando un poquitito ya de esta situación que no es nada agradable, por supuesto, para tantas personas que están remándola, que están haciendo todo lo que pueden en medio de esta situación tan desesperante. Tenemos que saber un poquitito cómo está el gobierno con respecto a lo que serían, por supuesto, estas labores para poder mantener ya con respecto a los decretos. ¿Por qué los decretos están dañando a las empresas formales? ¿Por qué el decreto nos llega a la informalidad y ellos siguen trabajando mientras que los formales están con las puertas cerradas y con un montón de deudas? Fácil y sencilla la respuesta. Por falta y ausencia de control. Totalmente. Tenemos que saber que en Paraguay hay 560.000 MIPYMES registradas hasta el año 2019, ¿verdad? Que teníamos los datos. Vos sabés que a partir de ahí muchas ya no volvieron, cerraron definitivamente sus puertas. Hoy se cree que hay más de 1.500 llamándole MIPYMES con las informales. 1,5 millones llamándole con las informales. De 560.000 formales, sumarle las informales, somos 1.500, pero con las informales. Porque, ¿qué pasa? Muchas empresas que cerraron, entonces la famosa nos reinventamos, ¿verdad? Entonces nos reinventamos y se fueron muchísimo al rubro gastronómico, que lógicamente quitan afuera sus parrillas o hacen sus deliveries en su casa. Es lógico. Yo, por un lado, tenés que poner en la balanza la parte humana y también tenés que poner la parte económica de formalidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de la parte humana, es lógico, vos tenés que sustentar tu familia. Vas a hacer cualquier tipo de cosas que sabés hacer, pero sin ninguna factura, sin pagar impuestos, sin pagar personal. Y del otro lado tenés el rubro que sí paga impuestos, que sí paga personal, que sí tiene tiene encima
un rubro muy pesado que es el de IPS, ¿verdad? Que también le tenemos que pagar y que tampoco nuestros empleados no lo quieren usar en épocas buenas. Ahora todo el mundo quiere IPS por el tema de la pandemia, a pesar de que no tenga cama o lo que sea, es una salida. Y yo creo y espero también fehacientemente y con mucho fervor que la gente se dé cuenta que IPS sí vale la pena para muchos casos, ¿verdad? Si vamos a ir a hablar un poquito del tema formal, ¿por qué siempre somos los golpeados? ¿Cómo decir, verdad? Claro, porque los decretos están hechos para aquellos que son legales, porque los ilegales, por llamarlo así, los clandestinos o los informales no existen. Por ende, ninguna ley le avala, le ampara, pero sí debería de protegernos esa ley a nosotros, los formales. Y entonces tendríamos que la ley tendría que ir contra los informales. Eso hay que hacer todo un trabajo que se está tratando de hacer con el Ministerio de Industria y Comercio también, de formalizar a los informales gratuitamente. Vos sabés que el costo de un RUC, de quitarle una cédula a MIPYMES, tiene costo. Hoy en día eso está todo liberado, justamente para que se pueda crear la conciencia de que se vayan formalizando. Claro, importante la formalización, hay que ser equitativos porque un sector está mal, el otro se sigue sosteniendo apenas y hay otros sectores que por supuesto están exentos de un montón de normas y restricciones. Ahí es donde el control policial, donde el control de la fiscalía deben estar apretando mucho más y que los decretos no sean letra muerta, porque si llega a salir otro decreto, ¿qué va a pasar? El sector formal nuevamente va a sufrir, pero ¿qué ocurre? El otro sector va a seguir operando. O sea, es una situación que no va a acabar. Una consulta, si llega a aparecer este nuevo decreto, esta operación serrucho como le están llamando, como gremio, ustedes, sector formal, ¿qué estarían haciendo? ¿Se estarían levantando y continuando con las labores o harían caso este decreto que tiene letra muerta, como se dice últimamente? Bueno, nosotros acabo de salir de una reunión con los ministros, con la ministra Carmen Marín, el ministro Llamosa, la ministra del Trabajo. Si bien se presentó un borrador, que ellos no lo llaman serrucho, lo llaman de otra manera, que el Ministerio de Salud lo llama de otra manera, ¿verdad? Es como un cuotero, ¿verdad? Con semáforos de rojo, zonas en rojo, zonas en naranja y zonas en amarillo, ¿verdad? Nosotros hemos presentado, o mejor dicho, nosotros no hemos aceptado. Estuvimos la semana pasada, cuando nos presentaron este proyecto, estuvimos entre 60 gremios, incluyendo la Federación de Paraguaya de MIPYMES, que representa más gremios, ¿verdad? No aceptamos, porque es imposible, por más que lo quieran camuflar como un tema, miren, no es fase cero, pero al retroceder en los números de eventos, al retroceder en el horario, es un cierre, porque hoy mismo los restaurantes están diciendo, ustedes me llevan a mí a las 22 horas, que es lo máximo que nos quieren dar, las 22 horas, es un cierre, porque cuando vos te vas a cenar recién a partir de las 8 de la noche, en 2 horas, ¿cuántos públicos vas a tener para cenar? ¿Y qué te equivale eso al gasto? Te equivale a tener la misma cantidad de mozos, la misma cantidad de aire acondicionado, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de cocinero para menos cantidad de público. O sea, ¿qué es lo que dicen hoy los gastronómicos? Cerramos, nos conviene cerrar, pero al cerrar tiene que prepararse los estados que vienen quiebras, que vienen no poder pagar impuestos y que lógicamente vienen muchísimas suspensiones. Al decir muchísimas suspensiones, tenés que saber que el IPS ya no cuenta con un dinero para pagar todas las suspensiones que pueden volver a ver, que son más de 15.000 en el rubro nocturno nada más, ¿verdad? Hoy en día, antes de Semana Santa, teníamos 13.000, nada más que 13.000 suspendidos. A hoy estamos ya a los 23.000. ¿Te imaginas? Se siguen sumando suspendidos en IPS. Si llega a pasar este efecto que vos estás diciendo, se van a sumar entre 7 a 15.000 nuevas suspensiones.
Nosotros no podemos exponernos como país porque estamos hablando de toda esa fuerza laboral que nos mueve, de seguir con estas suspensiones, así como lo mencionaste, IPS ya no cuenta con esos fondos tan amplios para seguir sosteniendo a más personas, que esto se irá incrementando si se llega a dar esa operación disfrazada, maquillada, por decirlo así, hecha un poquito más amigable para que, bueno, nos desvíe un poquito la atención de lo que en realidad está por venir, si es que nosotros permitimos. En este sentido, el sector formal debe continuar con su trabajo porque no forman parte del problema, al contrario, económicamente forman parte de una solución que nosotros necesitamos. Por otra parte, nos gustaría también consultarle cómo le ve usted a la ciudadanía en general con respecto a las prácticas y buenas prácticas de lo que es el protocolo sanitario hoy en día, porque, bueno, a causa de estas situaciones es como que se da una gran afectación y se está queriendo meter esta operación serrucho. Bueno, lastimosamente, ¿verdad? En un año y pico de pandemia, un año y meses de pandemia, ¿verdad? Creo que la ciudadanía, por un lado, está harta, entendemos, estamos hartos, pero por otro lado tenemos que saber que no podemos permitirnos relajarnos como está pasando. Nosotros, como bien dijiste, nosotros somos parte de la solución, nunca fuimos parte del problema. Al contrario, las MIPYME lo único que recibieron toda la vida fue postergación de deuda y acumulación de deuda. Nunca escuchaste de nuestra boca pedir subsidios. Nunca. Porque por algo somos emprendedores, por algo somos microempresarios, porque queremos salir adelante. Pero va a llegar un momento en que si ellos quieren hacer un paso más grande de cerrarnos, vamos a tener que colocarnos nosotros, señores. Primero no nos comparen con otros países, como siempre digo en las reuniones. Porque en Francia les cerraron todos los bares, todos los restaurantes, todos los hoteles, pero ellos recibían lo que ellos pagaban mensualmente de impuestos. El empresario recibía en su casa el cheque. El empleado recibía en su casa su subsidio. Entonces ellos podían estar en su casa tranquilamente. En nuestro país, olvídate, porque no tenemos lo que se llama ni siquiera el seguro de desempleo, que hoy en día, algo bueno que tiene la pandemia, que nos está dejando, son algunas leyes y algunos aprendizajes. Hoy en día se está trabajando esta ley del seguro de desempleo, que lo tiene Uruguay. ¿Por qué Uruguay pudo quedarse mucho tiempo en su casa? Porque tenía el seguro de desempleo, ¿verdad? Pero bueno, yéndonos al tema de la ciudadanía, está totalmente relajada y es preocupante. Es preocupante porque la situación sanitaria está preocupante, pero está preocupante porque no se prepararon. ¿Vos te imaginas tener casi 8 millones de habitantes y tener solamente 800 camas, 839 camas de UTI? Me parece que realmente llegamos al 0,06% más o menos de lo que es lo que tendríamos, lo que tenemos ahora y lo que tendríamos que tener mucho más, ¿verdad? Dinero salud lo tiene todavía, no ha gastado todo. Hoy en día no podemos decir para nosotros, para nuestro país, cuando empezó el tema de las vacunas, nosotros quitamos una campaña que decía vacunación es igual a reactivación económica. Hicimos una campaña divina. Eso se desmoronó. Gracias al sistema COVAX, a la mala gestión, llámese como quieras. Hoy en día, nuestro lema es trabajo más con protocolo es igual a salud. Porque hoy en día, si vos no trabajás, vos no le pagás a tus empleados, llegan a contraer COVID, sabes que no hay medicación, sabes que tenés que comprar, no les alcanza, no tienen, tenemos que hacer polladas. O sea, ¿me entiendes? Es una cadena. Ellos necesitan recibir su salario. Ellos necesitan trabajar, nosotros necesitamos trabajar para sobrevivir. Acá ya no estamos hablando en modo de empresas con ganancias. Acá estamos hablando en modo sobrevivencia. Entonces, ellos sí necesitan, y nosotros también, ¿por qué no? ¿Verdad? Necesitamos ganar plata para poder pagar si el día de mañana nos va a tocar el COVID a todos, porque se supone que esto es algo que nos va a llegar a tocar en algún momento por el alto índice de contagiedad que tiene, ¿verdad? De contagio. Entonces, tenemos que tener el dinero para poder pagar. Definitivamente, esto es así.
Totalmente una realidad de la que nosotros no podemos escapar, no estamos ajenos, nos va a tocar en algún momento y lastimosamente no estamos preparados, muy a pesar de todo el tiempo que, bueno, del encierro que tuvimos como uno de los primeros países, no sé si recuerda, que éramos admirados por la rápida movilización o la inmovilización que tuvimos para poder prepararnos, pero bueno, esas son otras cuestiones. En este sentido, también saber un poquitito cómo se encuentra el gobierno con respecto a lo que son la reestructuración de créditos. Tenemos que tener en cuenta que con respecto a FOGAPI ya están llegando los vencimientos. ¿Cómo estamos en ese sentido para ese apoyo que tanto necesitamos en este sector? En realidad que ya llegaron los vencimientos. A partir de abril ya empezaron a llegar los vencimientos. El crédito agrícola de habilitación a partir de ayer empezó a reestructurar los créditos. Un año, vuelve a dar un año de gracia y 24 cuotas para pagar. El Banco Nacional de Fomento está con un pequeño retraso en la parte de proceso y estamos un poco trancados ahí, justamente se tendría que destrancar entre ayer y hoy. Veamos si se destranca hoy para poder mañana empezar con las reestructuraciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No pasa solamente por la reestructuración, pasa por empresas que realmente no pueden pagarlos. Entonces van a la reestructuración, por ende van a un mayor plazo, por ende van a pagar mucho más, por ende también sube el interés. ¿Qué pasa después? Que no tenés caja chica, no tenés dinero para lo que es tu materia prima, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, las industrias están haciendo, las mini industrias están haciendo mucho lo que son las cajitas para delivery. Si el gobierno quiere ir a las 20 horas o a las 22 horas como máximo, que no veo, todavía no tiene sentido ese de 2 horas más, 2 horas menos, porque el virus con 2 horas más, 2 horas menos, ya hace rato sí o sí te contagiaste, no tiene nada que ver, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Pero desde el punto de vista económico, si los bares, si los restaurantes cierran o los eventos cierran, también caen esas empresas, caen las peluquerías, caen las casas las casas de alquileres, caen la gente que vende ropa, cae también hasta combustible, porque también se mueve el combustible. Y caen las imprentas que hoy en día están haciendo las cajitas para delivery, las bolsitas para delivery, que aumentó al 120% la producción de lo que es cajitas que anteriormente se hacían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente está haciendo formal e informalmente las canastas de desayuno, los deliveries con cajita, las pizzas, todo, llamarle lo que quieras, pero se está moviendo esa parte gráfica, ¿verdad? Totalmente, es una cadena que necesitamos mantener en movimiento para poder generar ese movimiento económico que tanto nos hace falta. Por otra parte, vicepresidente, saber un poquitito cuántas empresas o cuántas MIPYMES pudieron acceder a los créditos que ya estábamos hablando recientemente. Mira, de las 560.000 MIPYMES desde el 2019, accedieron más o menos 80.000 MIPYMES nada más al crédito FOGAPI. Hay que tener en cuenta que quienes más dieron crédito FOGAPI aquí fue el Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de Fomento y algunas cooperativas. Lastimosamente, los bancos privados nos fallaron. Así que esa es la parte donde nosotros teníamos mucha esperanza por nuestros bancos, porque quien más que menos opera con bancos privados. Y hemos migrado, muchos han migrado al Banco Nacional de Fomento a consecuencia de sentirse desilusionados sus propios bancos. Años y años de operar con tu banco y te dicen, no, ahora no te podemos dar, teniendo el dinero de FOGAPI como garantía. Sinceramente es algo que golpea mucho, como vos decís, vicepresidente, uno tiene esperanzas, pero lastimosamente se dan estas situaciones. Volviendo un poquitito a la operación Serrucho que están queriendo maquillar, como se dice, y así ponerle bonita en medio de esta situación, ¿cuántas empresas estarían en quiebra si esto se llega a concretar? Mira, si vamos a hablar dentro del rubro que hoy estaba hablando Oliver justamente, dentro del rubro de gastronomía, solamente sus asociados son más de 200, casi 300 registrados socios, sin contar en la otra asociación de gastronomía. Ahí ya tenemos, fácil ya te bajan 1.000.
Acordate que la parte del gremio de eventos de todo el país están estimulados más o menos entre 20 y 25.000 MIPYMES. O sea que cerrarían, ya estamos hablando de 20.000 empresas MIPYMES que estarían afectadas en forma directa, sin contar los bares, porque también los bares entran, pero poner una base de 20.000. Y después entran a caer lo que es ya lo que van ya por adhesión, ¿verdad? Vienen a caer ya las ventas de las cajitas, como te dije, la venta de ropa, la venta de combustible, las peluquerías, y empiezan a caer todo como como un dominó empieza a caer, porque si llegan a cerrar esto, empieza el dominó, ¿verdad? Y la economía se va a ver muy, muy afectada, más de lo que ya está. Hoy en día la economía, te vuelvo a decir, está sobreviviendo. Las MIPYMES estamos sobreviviendo. Acá no hay ninguna empresa que te pueda decir, exceptuando los bancos privados que están ganando dinero. El resto, nadie. Vicepresidente, justamente hablando un poquito de este tema, nos gustaría que, por supuesto, en este momento pueda usted darnos esa visión de cuáles son las tareas que como federación ustedes están tratando de hacer para contener de alguna u otra forma a las MIPYMES en este sentido, dándoles ciertas herramientas, aprovechando también la virtualidad. Bueno, nosotros como Federación Paraguaya de MIPYMES estamos creando, primero, tenemos como 5 mesas de trabajo con el gobierno, ¿verdad? La mesa de salud, la mesa de economía, la mesa de trabajo, la mesa con el IPS, la mesa con el Ministerio de Industria y Comercio. Son 5 mesas de trabajo donde estamos trabajando justamente para poder darle a las MIPYMES la garantía de que no va a cerrar o tratar de darle aquella solución a sus créditos o aquella MIPYME que quiera hacer formal, traerla al Ministerio de Industria y Comercio y hacerle por el sistema ERAS en forma gratuita, ¿verdad? Fuera de eso, estamos trabajando en la concienciación, en una campaña que vamos a lanzar ahora, del famoso cuídate, cuidanos, porque si nos cuidamos todos, trabajamos todos. Entonces, eso también lo estamos haciendo. La Federación Paraguaya de MIPYMES está en una mesa de trabajo, para no decir que estamos en un grupo de chat, donde está nuestro presidente y varios socios de la federación, donde está el ministro Yucio, la directora del 911, el comandante de la policía, los comandantes de varias regiones, y estamos con las famosas denuncias de los clandestinos y de los informales. No es que uno quiera hacer, no se entienda que no es una cacería de brujas, no es esto una cacería de brujas, esto es una denuncia formal a lo que está mal hecho. Porque por culpa de aquellas personas que están haciendo cosas fuera de lugar, fuera de ley, es que estamos hoy en esta situación. ¿Por qué se permitió? ¿Por qué se permitió que 20.000 familias cruzaran ese puente y vayan a Brasil en Semana Santa? Y se haya quitado un decreto un lunes de Pascua a las 2:30 de la tarde cuando todos volvieron, para que esa gente, que son 20.000 familias, que hoy estamos viendo las consecuencias, esta semana estamos empezando a ver los infectados y los muertos de esas 20.000 personas que fueron, porque usted sabe que Brasil es el segundo foco más importante de infección en el mundo. Entonces, y el gobierno quita un decreto el lunes cuando ellos ya entran todas las 2:30 de la tarde que hagan cuarentena en su casa. ¿Quién los controló a ellos que hicieron realmente la cuarentena en su casa? ¿Quién controló que realmente tengan el PCR negativo para ingresar? Si sabemos muy bien que a través del puente de la amistad se ingresa como si fuese a Juan en tu casa, ¿verdad? Entonces, esta es la consecuencia de la falta de empatía, de la falta de solidaridad con los demás, de un paraguayo. Realmente el paraguayo es solidario, porque somos solidarios, porque vos ves, todos los hospitales están llenos de solidaridad, comida, medicamento, todo. Pero en el momento de que parece que se transforma, de que él está ganando o que él está bien, no está enfermo, se olvida de eso, ¿verdad? Se olvida que puede ser portador asintomático de esta enfermedad que está llevando a enlutar a muchas familias, y no solamente a familias, porque mueren muchos miembros de tu familia, pero mueren también muchas empresas.
Totalmente. Como siempre decimos, este espacio es sumamente rico en información. Lastimosamente el tiempo apremia, así que vicepresidente le pedimos en un minutito breve si nos puede, por favor, compartir un mensaje directamente para quien usted considere. Bueno, nos dirigimos a través de la Federación Paraguaya de MIPYMES a toda la ciudadanía paraguaya. Un momento muy difícil que estamos pasando, pero tenemos que ser conscientes que aquí el gobierno no puso de su parte, entonces tenemos que poner nosotros nuestra parte. Nosotros como ciudadanos, cuidarnos, usar los tapabocas, distanciamiento social. El trabajo es fundamental. El trabajo y la economía va de la mano de la vida. Así que el eslogan trabajo es igual, con protocolo, es igual a vida. Lo seguimos llevando y esperemos que todos los paraguayos puedan cumplir con la parte que nos corresponde, el cuidarnos y cuidarse. Muchísimas gracias, vicepresidente, por este tiempo, por el espacio, por sus palabras, esa información tan, pero tan necesaria. Vamos a estar atentos, por supuesto, para ver la evolución y vamos a estar en contacto por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz resto de jornada. A usted también. Estuvimos conversando con la vicepresidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, un tema sumamente relevante. Como siempre, nosotros invitamos a que nos acompañen. Por otra parte, le agradecemos muchísimo justamente a Sonia Cáceres por este tiempo, por todo lo que nos brindó en este espacio. Y siempre nosotros hacemos anuncios importantes. Tenemos que hablarte de Tigo antes de poder terminar, ya que en Tigo Business respaldamos tu empresa. Por eso, con nuestro plan de backup, aseguras la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos las 24 horas, los 365 días del año. Atención, ingresa a business.tigo.com.py para más información. Como siempre decimos, como te acompañamos en todas las tardes con este dato, Tigo Business, una solución para cada negocio. De esta manera hacemos el cierre ya de Radar Mi Pyme, pero te hacemos la invitación cordial a que sigas con toda la programación de 5 Días TV. Este espacio nos vamos a estar encontrando en un próximo momento. Continúa con nosotros.